El gobierno, además de decir esto que dice sobre lo que hemos calificado, ¿no?, como terrorismo cookie, que fue algo que yo le leí ayer al periodista Daniel Gascón, dice que esta ley también se ha aplicado, se ha hecho para adaptar la normativa española a la normativa europea. Pero eso tampoco es cierto. Hablamos de ello con Fran Serrato, del diario The Objective. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Un placer estar con vosotros en Periodista Digital. Igualmente, muchísimas gracias por estar en el programa. Estaba yo comentando que el gobierno dice, una de las cosas que dijo ayer, ¿no?, para justificar la inclusión, ¿no?, de estos terroristas en la ley de amnistía, que esta ley busca adaptarse a la normativa europea. ¿Es esto cierto, Fran? Bueno, los expertos nos comentan que realmente sucede lo contrario. No se pueden adaptar normas españolas en contra de lo que dice la Unión Europea. Hay normas comunitarias que nos dicen que un país miembro, un Estado miembro de la Unión Europea, no solo tiene que condenar los delitos de terrorismo, sino que además tiene que perseguirlos. Por tanto, en ese ámbito estaría en contra de lo que dice la normativa europea. Esto es referente al tema de terrorismo, pero también se pueden o se intenta dejar sin efecto las órdenes internacionales, las órdenes europeas de búsqueda y captura, con lo cual también está entrando en un terreno problemático porque la legislación europea también impide que se tomen estas decisiones desde el ámbito nacional. Por tanto, estamos en contradicción con las órdenes europeas, con la legislación comunitaria, que prima, hay que recordar a la gente que nos está escuchando desde casa, que prima sobre la legislación española porque es Europa quien tiene todos los principios jurídicos que España le ha entregado desde que es miembro de la Unión Europea en 1986. Esto implica, demostrado, ¿no?, y aclarado que no es realidad lo que dice el gobierno, es decir, que esto no se ha hecho para adaptarse a la normativa europea, puesto que la normativa europea dice básicamente lo contrario. ¿Esto implica o nos puede dar cierta esperanza de que Bruselas pueda actuar finalmente contra esta ley de amnistía? Lo que han dicho de momento desde Europa es que van a esperar a que se apruebe esta ley y que luego ya verán. Bueno, Europa ahora no puede hacer nada porque tiene las manos atadas porque realmente la ley no existe. Es verdad que hay gente que ha puesto algunos procedimientos en los juzgados para que se paralice. No se puede hacer porque la ley realmente no existe. Cuando esta ley exista, seguramente se va a llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los propios jueces españoles lo van a hacer y los partidos políticos lo llevarán al Parlamento Europeo, que lo derivará a la Comisión Europea, que estudiará, abordará si en España se están cumpliendo las directrices europeas. Yo lo que sinceramente creo, Rebeca, es que el PSOE, el Gobierno, incluso Junts, conoce que estas cuestiones no se van a desarrollar, no se van a ejecutar, pero entran en la política de noticias, de lanzamientos de propaganda y, por tanto, son un reclamo ante su electorado. Yo creo que en el Gobierno, en el PSOE, en Junts son suficientemente conocedores de la ley europea y entiendo que lo hacen un poco también de cara a la galería y que estas cuestiones o bien decaen o bien no se van a poder desarrollar, porque si nos damos cuenta, la redacción de estos artículos es un poco enrevesada, compleja y pues, nos pueden decir, no, es que eso significa una cosa, no significa eso. También pasó hace unos días con una promesa que hizo el Gobierno a Junts de eliminar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que decía que las cuestiones de la prejudicialidad europea no se podían llevar a Europa, los jueces no podían llevar un caso al Tribunal de Justicia Europeo, facilitando o blindando un poco la cuestión de la amnistía. Eso no solo es que ese artículo, que entra en vigor el 20 de marzo, no se va a aplicar, sino que es contrario también a las directivas de la Unión Europea. Por tanto, la Unión Europea va a actuar en cuanto entre la ley en vigor, pero es que yo creo que el Gobierno, incluso Junts, lo sabe, que eso no se puede aplicar.
Bueno, pues ojalá sea cierto, Fran, porque eso sería una noticia positiva, ¿no? O sea, que realmente te estaría todo siendo un postureo, ¿no? Un juego que Sánchez está jugando con Junts, que Junts está jugando con Sánchez, pero que luego Europa pudiese echar para atrás esta ley. He de decir que yo siempre he dicho que no tengo muchas esperanzas en que Bruselas vaya a impedir que se aplique, porque también está el precedente de, bueno, no cosas iguales, ¿no? Pero bueno, el precedente que ha sucedido, pues, por ejemplo, con Hungría, con Polonia, y eso ha implicado la retirada de fondos, ¿no?, para esos países, pero realmente no ha hecho que esos países echen para atrás esas legislaciones. Bueno, hay un precedente también de Rumanía, creo que es del año 2019, donde el propio Tribunal de Justicia Europeo dice que, a propósito de una amnistía en ese país, en Eslovenia, perdón, no Rumanía, la Unión Europea dice que, el Tribunal de Justicia Europeo dice que no se mete en cuestiones nacionales, por tanto, todo esto de que la Unión Europea, la Comisión Europea vaya a tomar cartas en el asunto, hay que ponerlo un poco, verlo con distancia. Pero sí es verdad que esto nos puede llevar a perder fondos europeos. La Comisión puede decirnos que no se nos manda cierto dinero, lo cual podría suponer un daño económico grave para nuestro país, pero sobre todo lo que puede considerarse es que si nos da un tirón de orejas Europa, es un daño reputacional bastante considerable. Yo creo que el gobierno estará tratando con Europa en una línea no oficial, para decirles, oye, tranquilos, esto no se va a aplicar, porque realmente la cuestión de la ley de amnistía deja ciertas lagunas. Y también depende de que los jueces apliquen o no apliquen esta ley. No es que, porque pueden ver lagunas, llevar un caso de prejudicialidad al Tribunal de Justicia Europeo y entonces quedaría en suspenso la ley de amnistía, aunque Junts está tratando por todos los medios de que esto no suceda así. Es decir, se pueden poner muchas trabas, de hecho es en lo que confiamos, ¿no?, en que los jueces también pongan el mayor número de trabas posibles para que esta ley no se aplique, pero está el panorama también bastante negro.